Bueno, está con nosotros, lo anunciamos hace un ratito, Denise Acosta. Ella es la secretaria de Salud de la provincia del Chubut. Con ella vamos a conversar muchos temas que quedaron pendientes el otro día. Le decimos a la gente del interior que nos transmitía inquietudes sobre los hospitales rurales y demás, que bueno, es una buena oportunidad, porque siempre hay respuestas para dar, explicaciones para brindar. ¿Cómo le va, Denise? Buen día, ¿cómo están? Gracias Bien, por venir, bien. Gracias por muy amable. Bueno, vamos a arrancar por la positiva. Dale. El otro día nos decía que estaban en pleno traslado al Hospital María Humphreys, que estaban trasladando todo, que estaban desde el materno infantil trasladando todo, y nos decía que habíamos anotado como dato que eran 6 bebés que estaban siendo trasladados. Claro, porque uno decía que se trataba de 5, me dice, 5. que se trataba de, uno cuando dicen traslado, ¿qué piensa? En muebles, carpetas, pero no. Estamos hablando de gente que está internada, que tiene que ir de un lugar a otro. Y es toda una complejidad. Y nos hablaba de una embarazada de riesgo, creo que nos decía así. Así es. Y a los 2 días nos enteramos que el primer alumbramiento ya se dio en el... Ya tuvimos 6 nacimientos en el nuevo Hospital María Humphreys. Sí. Así estamos. Pero que aumentó la productividad en 2 días. 6. Sí. ¿En cuánto? El mismo día que nació la primera bebé, nació uno más, y a la madrugada del día siguiente ya nació un tercero, y bueno, el día de ayer ya llevamos 6 nacimientos. Sí. Bueno, la producción ahí se ve. Se ve la tasa de la natalidad, como creo que en algún momento también lo hablamos en alguna nota, a nivel mundial, nacional y provincial viene bajando. En nuestra provincia disminuyó el 40% la tasa de nacimientos, de la cantidad de bebés que nacen por año. Pero bueno, justo en estos días, y el tema de los embarazos y los partos, por ahí no es una estadística que uno pueda decir, bueno, hoy sí o sí van a nacer. A veces hay días que no tenemos ningún nacimiento y otros días que tenemos 6 el mismo día. Y eso sucede con los embarazos. O sea que van 6 nacimientos ya. Sí. En el nuevo Hospital María Humphreys. Ya terminaron todo el traslado, ya está todo hecho. Recordemos que va a ser es un hospital de complejidad creciente. ¿Por qué siempre aclaro esto? Porque para no prestar a confusiones y que después la gente opine cosas de alta complejidad, el objetivo es llegar a la alta complejidad. Eso es todo un proceso. Ningún hospital se abre del 0 al 100% en el plazo en un corto plazo. Se necesita entre 1 y 2 años. Bueno, para esto que es eso importante suceda. aclararlo por lo siguiente. A mí me gusta poner las cosas arriba de la mesa. ¿Qué se dijo mucho de esta inauguración? Que era una venta de humo. Decía, el gobierno provincial está vendiendo humo porque coincide con la campaña electoral que estaba en marcha. Y que van a ver que no se inaugura o que es un blef y que no pasa nada. Bueno, usted lo que nos está diciendo es, ningún hospital arranca de cero de la inauguración y tiene todo ya adentro. No es así. Nunca. Es toda una etapa. Ni siquiera, estamos hablando ni en el primer mundo, o sea, es algo que no sucede en ningún lugar del mundo que sea del 0 al 100, porque, como vos dijiste recién en la intro, es trasladar, generalmente cuando abre un edificio nuevo, uno es porque está trasladando parte de estructura sanitaria de otros establecimientos a ese nuevo establecimiento, y es traslado de pacientes, de personas vivas, que eso también tiene toda su complejidad, particularmente la toma de decisión de por qué fue el centro materno-infantil el primer equipo que se traslada al Humphreys, obedecía a estas cuestiones que también hablamos el otro día de lo edilicio, principalmente el área de quirófano, las dificultades que ya se venían identificando desde el año pasado, que apuraba a que sea el primer sector importante al traslado. Ahora nos surge todo el resto, y es donde estamos trabajando, ya previamente ya empezamos a trabajar, de cómo son estas etapas y cómo se va a ir abriendo. Yo le interrumpí porque usted venía diciendo que este era un proceso que va a durar ¿cuánto tiempo, estima usted? Lo que estimamos es 1 año. 1 año. Sí, o sea, nosotros empezamos en octubre, que fue la inauguración. En octubre, fue la inauguración. Nosotros veníamos trabajando ya desde el año pasado, desde el inicio de la gestión, sí, en fue esta el acto. Apertura. El 30 fue el acto donde ya la mayoría de los procesos de puesta en funcionamiento de que funcione un edificio, un establecimiento sanitario, hay un montón de normas de seguridad que hay que cumplir para poder habilitar un lugar y que no pongamos en riesgo a las personas. Por ejemplo, la limpieza de los canales de circulación de aire. Por ejemplo, saber que el agua que está en el hospital es
apta para consumo humano. Que las puestas a tierra estén absolutamente todo, estamos hablando de un hospital muy grande y esto se chequea en el 100% del establecimiento y no solamente en el sector. Tiene que haber seguridad absoluta que no se va a contraer enfermedades ahí adentro. Y enfermedades y evitar los riesgos que pueden suceder en cualquier lugar, pero que cuando nos suceden adentro de una institución sanitaria es peor, como las caídas de las personas, digamos, que te dé un cortocircuito, digamos, cosas que también pueden pasar cuando no están los controles adecuados. Esa puesta al vacío ya se cumplió para el día de la inauguración del acto, quedaba la puesta en la prueba al vacío, se llama, quiere decir sin pacientes. Se prueban circuitos sin pacientes. Y a partir del 20 comenzamos con la prueba del equipamiento, mucho equipamiento nuevo, sin pacientes. ¿Qué equipamiento? ¿De qué estamos hablando? Respiradores para los bebés, las incubadoras, nosotros ahora habilitamos 2 quirófanos. Esos quirófanos uno los tiene que probar como si estuviese el paciente. O sea, es una simulación, pero prendiendo el equipamiento para ver que no salte ninguna térmica, que no pase nada, digamos, todo eso. Y se tiene que repetir al menos 6 veces esos procesos para estar seguro que nosotros podemos llevar pacientes. La gente que ha ido y que lo ha recorrido está deslumbrada, ¿eh? Lo quiero decir con todas las letras porque mire que yo hablo con gente generalmente que es media escéptica, como de mi palo. Me dijeron, la verdad que lo que hemos visto ahí es de primera categoría. De primera categoría, parece un primer mundo que Totalmente. Está lejano, ¿eh? Lo quiero decir, lo quiero subrayar, ¿eh? Totalmente. Y eso también, digo, porque está bueno que hablemos de estas cosas que salen de crítica. ¿Por qué tanta tecnología ahí? A ver, creo que es necesario en la provincia un hospital de alta complejidad. Dígame quién le dijo eso, que voy a un no, hay mucha. Secuestro. Y bueno, si usted ve las redes, hay un montón de comentarios de por qué no se utiliza el dinero para otra cosa. No, eso es muy Entonces fuerte. Yo creo que nosotros en salud estamos acostumbrados, pero por ahí, para el resto de la gente, el sistema de salud es un sistema muy complejo. Todo lo que yo resuelva acá o no resuelva en un punto no soluciona el resto de los problemas. Cada problema es un mundo para resolver. Y como digo, que resuelva... ¿A qué se refiere, por ejemplo? Que yo no abra este hospital no resuelve la falta de equipamiento de los otros hospitales. Porque son diferentes gestiones que tienen que nacer de cada uno de los hospitales. Que vos me mencionabas recién los rurales, después me harás las preguntas correspondientes relacionadas a eso. Pero la gestión es de todo el sistema, no solamente de una Secretaría de Salud. Nuestra función, así como la del gobierno, es poder apoyar las gestiones locales. Nosotros estamos seguros, y yo soy parte del equipo de salud provincial, que la solución de los problemas de salud de la comunidad, quienes mejores van a poder tomar esas decisiones son quienes están en el territorio. Y nosotros apoyamos técnicamente si hay algo que no tuvieron en cuenta, pero las mejores decisiones se toman en el territorio y tenemos que apuntar a eso. Si nos encontramos, y ahí viene también enlazado a la pregunta del otro día, esto del cambio de las direcciones. Nosotros tenemos que tener un equipo de gestión que estemos convencidos hacia dónde vamos con el sistema de salud. Cuando uno encuentra a veces diferentes formas de trabajar, que no digo está bien, está mal, pero nosotros trabajamos mucho y necesitamos ese ritmo, porque necesitamos solucionar los problemas de salud de las personas. Doctora, primero yo soy un hincha del sistema de salud pública porque me ha dado respuesta además. Cuando uno lo demanda, ¿a dónde va uno? Al hospital, no va a otro lugar, porque va a la clínica, no está de guardia, le dicen no pierde tiempo, ya directamente va al hospital. Y lo mandan al hospital y se resuelven los problemas. Así que yo soy un agradecido que esté el sistema funcionando ahí. A veces uno se encuentra, por supuesto, con que la enfermera que lo atendió no lo atendió, porque todos tenemos un mal día también, porque la maltratan, la gente que está en la atención, hay que estar en la atención pública. Sí, digamos. el servicio y el servicio de salud, que también es un punto, está bueno que lo menciones, porque también, digo, más allá del equipamiento y las refacciones, nosotros cuando ingresamos había un gran problema del abastecimiento de gas en muchas localidades rurales, en muchos establecimientos de salud rurales, y tuvimos que armar todo un plan para ir resolviendo esos problemas, pero no solamente, digo, los edificios de salud no funcionan si no hay gente adentro, y ese personal de salud
tenemos que cuidarlo. Digo, esto, lógicamente, la comunidad, cuidar al recurso humano. Hay gente muy formada en esta provincia, hay mucha capacidad instalada profesional y también técnica que hay que cuidarlo. Y los tenemos que cuidar entre todos, digo. Por una parte está lo salarial y los reclamos e ir viendo cómo se resuelve eso. No nos metemos porque no somos sindicalistas. No nos metemos en eso. Yo no soy sindical, no me voy a meter en eso. Pero ahora. también estamos trabajando en esto. Nosotros entendemos que todos podemos tener un mal día, pero todos los que estudiamos carreras afines a salud, sabemos que tenemos que hacer un trabajo porque el culpable de mis problemas no es la persona que va a buscar ayuda en un sistema de salud, que también la está pasando muy mal y que tenemos que bajar un cambio y no trasladarle mayor daño de lo que la persona ya viene trayendo. ¿Cómo está el sistema en el interior provincial? Bueno, el otro día nos venían quejas, por ejemplo, de Telsen. Sí. No me acuerdo puntualmente qué. Están llegando, están llegando. Por ejemplo, están pidiendo un cambio de equipo de rayos, porque dice RX, del Hospital Rural de Camarones. Jorge manda el mensaje. Se habían comprometido, dice el oyente Jorge, y pide si se puede hacer el cambio del equipo de rayos X en Camarones. Sí, bueno, eso es... ¿Usted tiene presente cada una de las localidades, todo en la cabecita? Sí, Vamos por todavía. suerte. Vamos Sí, por supuesto, y de los problemas. Nosotros, por eso le digo, nosotros buscamos el trabajo en equipo. Nosotros, quienes tenemos que tomar las decisiones, claramente tenemos que estar en conocimiento de cada una de las problemáticas. Camarones igual estuve hace poco, y además yo trabajé en Camarones un tiempo, así que también conozco a la población y a los trabajadores de salud. ¿Cuál es el problema? De muchos años acá, el equipamiento de rayos cambió. Antes era analógico, se usaba, se imprimían las placas, ahora ya es digital. ¿Qué es lo que pasa? Que no en toda la provincia está digitalizado los equipos de rayos. Con el presupuesto 2026 nosotros incorporamos la digitalización de absolutamente todos los equipos de rayos que faltan digitalizar. Hay muchos rurales, incluido el de Camarones, pero también hay otros hospitales rurales que necesitan esa actualización. Y Déjemelo ponerlo en criollo a ver si nos dale. entendemos. Antes uno se sacaba una radiografía y nos daba una placa. Claro. Y uno andaba con una placa abajo, Sí, metía un sobre, un sobre grandota y la llevaba al médico de acá para allá. Sí. Me voy a hacer una placa, me mandan el otro día, mandaba Sí. medio embromado y me dice, vaya al hospital a hacerse la placa. Voy al hospital a hacerme la placa y me quedé esperando ahí y dice, ¿qué está? No, la placa. La placa. Ay, usted vaya, ¿a qué médico? Le dicen a uno, ¿qué médico? Tal médico. ¿Le dio el mail al médico? Sí, me dio el mail, es este. Bueno, usted quede tranquilo, vaya con el médico que ahora se lo mandamos. A eso se refiere con digitalización. Exactamente. Ya no anda con la placa en el abajo del Porque brazo. además esas placas son tóxicas y por eso es que las tenemos que eliminar, más allá de la renovación del equipamiento. Y conllevado a eso, porque también está bueno decirlo si hay mucha gente en la provincia escuchando, hay hospitales rurales que tienen acumulación de líquidos que se usaban y que se siguen usando en algunos de esas placas que se entregaban antes. O sea, líquidos acumulados que son tóxicos. Los tienen en un lugar, cuidado, todo, pero estamos también trabajando con la Secretaría de Medio Ambiente para hacer la recolección de todos esos líquidos, que es un reclamo de hace... Usted imagínese que el hospital hay hospitales, no quiero decir ahora cuál, pero que hace 30 años que tienen acumulados los líquidos. No estoy hablando de un problema hace 10 años, 30 años. Y nadie se ocupó de sacarlos. Nosotros ya estamos armando el plan para hacer la recolección en los hospitales rurales de esos líquidos, de las radiografías, que nadie se ocupó previamente de retirarlos. Esto es típico, ¿no? Es decir, no, lo dejamos un poquito más aguanta, pasa la gestión, aguanta un poquito más, le cargamos un poquito más y así sigue y sigue y sigue. Como si esto lo fuera a hacer desaparecer el problema. No, el problema no desaparece. No desaparece, al contrario, se agranda. Sí. Y es parte, de nuevo digo, es parte de nuevo del cuidado del recurso humano, del cuidado de la comunidad, porque si estamos hablando de algo que es tóxico, tenemos que hacer el tratamiento. Esto es también una premisa del gobernador, está en conocimiento y es un plan que ya armamos también para implementarlo. Que son las cosas que no se ven, que uno desconoce además, ¿no? ¿Qué más? Bueno, una pregunta que yo no sabía que existía esto, pero preguntan si el nuevo hospital tiene el aula para escuela hospitalaria, que lamentablemente la perdimos dentro del viejo hospital. Eso es cierto, fue un pedido que tuvimos al inicio. Yo empecé. ¿Qué es eso? Vamos a hablar a la gente en general. Para los chicos que están internados, necesitan cursar su escuela, porque hay chicos que están internados y pueden cursar.
Entonces, aquel que puede cursar tiene un aula para que vaya a la escuela. Ahí estamos, de eso estamos hablando. Bueno, la respuesta es sí, está incorporado dentro. No se me vaya, hable al micrófono. Perdón, ahí estamos. La respuesta es sí, está incorporado. Hay muchos espacios en el hospital. Usted imagínense que este hospital se inició en el 2015. El 2015 era otra población, otros problemas de salud. Usábamos historia clínica en papel. Se hizo un archivo gigante para guardar historias clínicas que no vamos a usar porque no usamos más papel en la historia clínica. Por lo tanto, tenemos espacios áulicos importantes para poder generar la escuela. Eso va a ir coincidentemente cuando se traslade pediatría, que está dentro de la tercera etapa en el proceso de apertura, donde ahí vamos a tener los niños. Pero sí, es uno de los primeros reclamos también de las pérdidas que se tuvieron en el Hospital Margara, el espacio de la escuela hospitalaria. En general, ¿cómo está? Vuelvo al tema del interior. Hay muchos reclamos de la En este meseta, caso de Telsen tenemos uno acá. Telsen tenemos un hospital muy grande con sala de parto, sala de paraodontología, pero nos faltan los profesionales. Estaría bueno que se pueda tener en cuenta y que sea el centro para que los vecinos de la meseta puedan llegar hasta acá y no tengan que viajar a las grandes ciudades. Bueno, ese obviamente que es un punto. Es importante que todos entendamos que es imposible que absolutamente todas las localidades rurales, porque yo no puedo seleccionar a esta le doy algo y al resto no le doy, pero no podemos pensar en tener cardiólogos en todos los hospitales rurales, traumatólogos en todos los hospitales rurales, porque primero que no hay cantidad de profesionales suficientes y no es un uso eficiente del recurso, ¿sí? Porque nosotros tenemos profesionales que atienden 100 pacientes por mes, y profesionales que atienden 3.000 pacientes por mes. Entonces, esa distribución, por eso digo, sí, la cobertura... Para algo hay especialidades críticas, como le llaman ustedes. Exactamente, por eso. La cobertura en los hospitales rurales tiene que ser de los profesionales que pueden resolver el 80% de los problemas de salud de la población. Odontología es un punto importante porque también lograr incorporar, no por el ingreso en el sistema de salud público, sino por la disponibilidad de profesionales, odontólogos para cada uno de los hospitales rurales. Cuando encontramos odontólogos que aceptan ir a la ruralidad, por supuesto que los incorporamos. Puntualmente en el área de la meseta, Telsen, Gangán y Gastre, y que también es de la misma región sanitaria, incluido Puerto Pirámides, hay un odontólogo que hace itinerancia, que va diferentes días a las localidades. Me imaginé que algo así debería ser. Exactamente, así que bueno, estamos muy ocupados en poder lograr eso en toda la provincia. Y la sala de partos, casi todos los hospitales rurales tienen sala de parto. Lo concreto es que a nivel nacional se estableció lo que es la definición de un parto seguro, y en la ruralidad ya no podemos hacer partos, por lo menos programados. Lógicamente que uno debería tener una mínima preparación. Por eso yo soy médica. Para una urgencia, que hace poco, no me acuerdo si fue en San Martín, en alguna de las localidades, que el médico que estaba tuvo que hacer un parto porque la mamá llegó de término y tuvo su bebé ahí y salió todo bien. Pero bueno, esas son las urgencias que uno no puede hacer la derivación. Pero ¿por qué me decía que no lo del parto, usó un término? Parto seguro. Parto seguro. ¿Por qué no sería un parto seguro? Porque uno tiene que tener toda la complejidad, porque la comunidad asume que un parto es algo normal. Y nosotros sabemos en salud que cualquier parto se puede complicar. Y si se complica, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, en la ruralidad no se cuenta con neonatología, no se cuenta con una terapia intensiva o un quirófano para resolver una complicación. Yo pregunto cosas porque no doy cosas nunca por entendidas, nunca. Por eso yo pregunto. Está buenísimo, yo tampoco, porque hay que aprender siempre. Porque si no, no se va a entender de qué. Es decir, ustedes no pueden garantizar que sea un parto seguro en las condiciones que están muchos. Totalmente. ¿Y qué se hace con la parturienta, digamos? ¿Qué se hace con la mamá embarazada? Eso ya hace muchos años que está organizado, en donde cada una de las localidades sabe cuáles son sus embarazadas, se hace el seguimiento y el control del embarazo. Hay inclusive situaciones que se identifica algún riesgo, esto que definimos nosotros alto riesgo de la embarazada, en donde ya se empiezan a hacer las consultas en el hospital de referencia de la región. Nosotros nos organizamos por 4 regiones sanitarias: la norte, en donde el hospital cabecera es el hospital de Puerto Madryn; la noreste, en donde el hospital cabecera es, bueno, el centro materno infantil y el hospital Margara; el área sur, donde es el hospital regional;
y el área noroeste, que es el referente, el hospital de referencia es el hospital de Esquel. Entonces se empieza a trabajar con esos hospitales de referencia para que, llegado el momento donde ya ese parto está de término, la mamá se queda en la localidad donde está el hospital de referencia para resolver ese parto. Bueno, el otro tema es los parajes. Hay lugares, por ejemplo, Chacay Oeste, justo están escribiendo Cepaucal, Chacay Oeste, Laguna de Vaca, son lugares donde hay poblaciones pequeñas pero estables. Incluso algunas son bastante más importantes que otras que tienen nombre. Incluso Garayalde. Garayalde, el Mirasol. Hay muchos lugares que tienen jurisdicción en otra localidad, pero están lejanas del lugar, etcétera. ¿Cómo se resuelve la cuestión sanitaria ahí? Los puestos sanitarios, que nosotros le llamamos, no le llamamos paraje, le llamamos puestos sanitarios, están cubiertos con enfermería las 24 horas y médicos que van de manera programada. O sea, no hay cobertura médica a las 24 horas. Imagínense que a veces hay una consulta cada varios días en esos lugares. No es que hay mucha cantidad de consultas. Entonces, la organización es desde el hospital rural, que es del área de influencia, digamos. Por ejemplo, el Mirasol que me nombraste es Paso de Indio. El hospital que tiene que ocuparse de dar la cobertura con su recurso humano, dar la cobertura en el puesto sanitario. O Las Plumas. Las Plumas. No, el Mirasol... Es Las Plumas, sí. Las Plumas. Queda cerca de Las Plumas. No sé cómo estará... No, es Las Plumas, es Las Plumas. Las Plumas. Es Las sí, Plumas, es Las Plumas, es Las Plumas. Es Las Plumas. Acá preguntan por Chacay Oeste. Perdón, me acordé el otro día que leyó un mensaje mi compañera sobre alguien que le dolía la muela en Cepaucal. Y nos apiadábamos de esa persona, me decíamos, a nosotros nos dolía la muela. La muela acá, sí. Porque bueno, ¿qué hacen Cepaucal? Cepaucal, vamos a recordar a la gente, es un paraje que queda, es una población estable que queda cerca de Telsen. Exacto. Pero cerca estamos hablando de 30 kilómetros de Ripio de cerca. Y es difícil. Y es huella. Y es huella. Bueno, por ejemplo, en ese tipo de circunstancias, y lo mismo, existe... Está la enfermera que puede, en comunicación con el médico, ver qué tratamiento hay que administrarle. Acuérdense que ahora tenemos teléfonos, telemedicina, formas de hacer consultas que no las teníamos antes, entonces hay forma de resolver. Igual en ese punto, que también está bueno que lo menciones, esta provincia tenemos que trabajar fuertemente en la prevención. Nosotros a lo que apuntamos es que nadie se enferme, ese es nuestro objetivo, no atender los enfermos. Creo que hay un concepto que está bueno que con la comunidad lo vayamos trabajando. O sea, yo no quiero tener el problema de tener en Cepaucal a alguien que le duela la muela y que no tenga cómo resolverlo. Bueno, para eso hay que tener un acceso a los controles odontológicos, hablar de salud bucal desde que somos niños. Vieron que hubo un tiempo en donde se hacían las campañas donde se iba a los jardines y se le enseñaba a los chicos cómo cepillarse los dientes. Tenemos que apuntar a eso porque después siempre estamos como siempre corriendo atrás, sí. Resolver los problemas de salud. Y nosotros en esta provincia... Era muy importante en la escuela antes. Lo mismo que hidatidosis. La educación, claro. Eso lo mismo que hidatidosis. Sí. Bueno, son todos temas que también, justamente con educación, vamos a trabajar, venimos trabajando. Pero se abandonó mucho eso. Se abandonó muchísimo porque se piensa como en la desatención, como que ya no es algo tan frecuente, pero lo cierto es que, por ejemplo, hidatidosis, te tiro que vos debes tener como... Terrible como nos enseñaban hidatidosis. Los chicos sabían todo, machacaban digamos. Con eso. Bueno, y hoy estamos ante una situación en donde empezamos a tener ciclos urbanos de hidatidosis, no solamente de la meseta profunda como hace muchos años, sino en ciudades donde se están dando los ciclos para que alguien contraiga hidatidosis y hacer el diagnóstico y ver que no vivió ni en Gastre, ni en Gangal, ni en ningún lugar donde antes se pensaba que había hidatidosis, eso nos pone en manifiesto que en realidad hay que seguir trabajando en la prevención y en las escuelas. Bueno, uno suele hablar mucho aquí en esta radio, sobre todo, que tiene tanto vaso comunicante con el interior, de la ronda sanitaria. Exacto, y el mensaje de la ronda sanitaria. Que es muy importante el mensaje de la ronda sanitaria. Eso es efectivo.
Sí, es efectivo, siempre hay inconvenientes a veces con el tema de los vehículos si se rompen, pero siguen existiendo las rondas sanitarias y en ese punto lo que sí necesitamos y lo que planificamos también para el 2026 es poder mejorar el equipamiento portátil que llevan los profesionales cuando salen a hacer la ronda sanitaria. ¿A qué me refiero a esto? Hay mucho equipamiento de telemedicina. Por ejemplo, uno puede llevar una valijita, hacer un electro y que un médico a distancia en una de las localidades grandes vea ese electro de una persona que está distribuida en cualquier campo, digamos, de la provincia. Hoy la telefonía satelital lo permite. Totalmente. Así que eso fue es un paso es terrible, impresionante. Sí, totalmente. Lo que pasa es que cuando se habla de telemedicina parece que estuviera hablando de cosas complicadas y en realidad estamos hablando de esto, de la posibilidad de usar la tecnología en la comunicación para que se pueda hacer una consulta a cientos de kilómetros de distancia. Exactamente, porque también ahí en ese punto es que también está bueno hablarlo con la gente de cada vez hay menos gente que estudia medicina. Con esto de los avances tecnológicos y las disponibilidades, cada vez hay menos médicos, no hay cada vez más médicos. Y nosotros seguimos insistiendo en que queremos para todos los lugares médicos. Bueno, no, hay que pensar en una red que garantice la accesibilidad. No en todos va a ser física. En los lugares donde necesitamos física, digo, uno tiene que en esto, como vos me preguntabas el otro día del arco en C, y uno tiene que tomar una decisión a veces, lamentablemente. ¿Porque la sábana es corta? No, porque no hay profesionales. Faltan acá, faltan en Río Negro, faltan en Santa Cruz, faltan en todos lados profesionales. ¿Podemos decir están concentrados en las grandes ciudades como siempre? Sí, hay concentración. Pero no están, no son carreras ahora que sean de elección que se elijan de la gente joven. Bueno, el tema de la salud nos atraviesa a todos. Ayer lo charlábamos incluso. ¿Por qué la invitación? Porque queremos conversar en qué manera podemos ayudar también a que la gente tenga una mirada crítica sobre el tema, que lo pueda decir, que lo pueda manifestar, y que usted pueda responder. Porque está bueno esta ida y vuelta. Pero nos involucra a todos, digamos, desde el mayor al niño que está naciendo. ¿Cómo andamos con la tercera edad? Cuando se llama la tercera edad. A mí me da risa porque yo suelo ir al médico y me dice, no, pero esto no, ya vos no. Porque uno no nota que ya pasó determinada barrera, ¿no? No, esto no lo hagas vos, ya está, esto no. Bueno, esta mirada sobre, y me paro en el tema de el interior, porque hay mucha población adulta en el interior, que es la más vulnerable, porque, nada, sobre esto, una mirada suya. Sí. Más o menos lo mismo que con el resto del sistema. Nosotros lo que estamos apuntando es a garantizar la accesibilidad en cada una de las localidades chicas, grandes, medianas de toda la provincia. Cuando iniciamos, primero, que está bueno también aclarar, nosotros no teníamos la cobertura médica en todos los hospitales rurales, o sea, había hospitales rurales que no tenían médicos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Gangán, Río Sénguer hubo un momento que no tuvo... Gastre, bueno, yo como vengo de Madrid conozco ahí el área, sabía. Está bien, pero yo le pedí ejemplos concretos. Pero sí. Camarones, hubo muchos hospitales que no tenían la cobertura médica. Nosotros nos pusimos a trabajar fuertemente en poder lograr la cobertura médica por lo menos mínima. Hoy tenemos todos los hospitales rurales con cobertura médica. Eso es re importante porque también al poder todos los hospitales rurales tienen cobertura médica. Exactamente. Hay médicos en todas las localidades. Y eso cuando nosotros empezamos en octubre del año pasado no estaba. Teníamos muchas coberturas, muchos hospitales rurales sin cubrir. Creo que es un logro importantísimo. Sí. Usted lo da como que fuera... No, es que es un trabajo terrible lo que se tuvo que hacer. Y vuelvo con las dinámicas y esto de que nosotros estamos constantemente viendo cómo se mueve el mundo, el país y la provincia. Los profesionales actualmente no tienen las mismas aspiraciones que tenía, inclusive yo, que vos me podés ver joven. Pero ahora sí. Los profesionales recién recibidos se mueven por todos lados, son muy nómades. Nosotros tenemos profesionales que vienen y se van a Nueva Zelanda a recolectar kiwis médicos. Bueno, déjeme que tengo que... Kiwi, le voy a dar. Déjeme que tengo que
identificar la radio y seguimos hablando un ratito nada más. Transmite LU20 Radio Chubut en 580 kHz. Licenciatario Sociedad Difusora Patagónica Sociedad Anónima, con estudios y oficinas administrativas en Hipólito Yrigoyen 1735, Trelew, provincia del Chubut, República Argentina. Bueno, mensajes. Bueno, comienzo con porque dice el oyente, recién fui al nuevo hospital por un turno, una belleza, un resplandor que es terrible, y eso me dijeron, no papel, dice el oyente que manda ahí el mensaje. Así que anotar en el celular el turno, ¿eh? Sí, ojo con la narrativa que siempre nos tiramos, ¿eh? Porque esto que nos decía Denise, respecto a que hay gente que dice, no, pero ¿por qué se gasta en esto? Es porque una narrativa en la cual parece que nosotros como sociedad no nos merecemos determinadas cosas. Ojo con la narrativa destructiva que siempre... Nosotros a veces caemos en el bache, sin darnos cuenta. Ojo con la narrativa esa, de que no nos merecemos. No, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos aspirar a tener cosas de primera categoría? Así que gracias por el mensaje. Bueno, por acá en Paso de Indios tenemos una odontóloga, pero debemos viajar a Trelew para por otro profesional para la extracción de una muela, es lo que dice ahí la persona que manda el mensaje. Sí, dice Denise. No, que en realidad nos pasa esto, y no solamente en Paso de Iño, ¿me dijiste? Sí, en Paso de Iño. No solamente en Paso de Iño, a veces esto también nos pasa en los hospitales grandes. Y acá en Trelew igual pasa. Por eso te digo, entonces odontología es un punto donde nosotros tenemos que seguir creciendo, porque si no... Pero que no hay odontólogos. No, sí hay odontólogos, pero las prácticas que hacen no llegan a satisfacer las necesidades. Digo, todo lo que vos te haces, que tenés, digamos, nosotros somos privilegiados, que tenemos una cobertura de obra social, que podemos tener acceso a hacer un tratamiento de conducto o, digamos, no llegar al punto de sacarnos la muela, que era lo que sucedía hace muchos años atrás. Bueno, ese es un punto que hay que... Exacto, claro. Sí, bueno, igual los odontólogos, lo charlaba justamente con un odontólogo porque tuve que buscar uno para extraer muelas y me dice, no, porque los odontólogos ahora nos especializamos, entonces uno se dedica a todo lo que es control, otro arreglo de muelas y otro saca muelas nada más. Entonces... por eso ese es el tema que digo. Mi barrio estaba el sacamuela, dejaron el sacamuela, ¿no? ¿Qué más dicen? Bueno, por acá alguien habla de Camarones, yo no sé si es así, pero bueno, lo comento. En Camarones van a renunciar próximamente médicos en diciembre. ¿Se está previendo esto? Pregunta. Sí. Nosotros tenemos identificado absolutamente cuántos profesionales, médicos y enfermeros, en principio, que para nosotros es la estructura mínima básica para poder dar una respuesta de salud. Después podemos pensar, una vez que uno tiene esa respuesta básica, podemos empezar a pensar en ampliar otras prestaciones, pero tenemos identificado la necesidad de médicos porque en esto que yo te digo, los médicos no vienen a quedarse y hacer su vida y hacer su carrera sanitaria, vienen y se van. Entonces, esto nosotros lo tenemos, bueno, se van a quedar hasta cuándo, y empezamos la búsqueda de profesionales para ir haciendo ese recambio. Bueno, uno más y nos tenemos que ir ya. Bueno, con respecto al nuevo hospital preguntan sobre esto. En el hospital de Madrid va mucha gente de la meseta y tienen un albergue para que se pueda alojar esta gente. ¿Con el nuevo hospital va a poder pasar eso? En el nuevo hospital tiene que pasar eso, no es que va a poder pasar, es uno de los puntos que lo tenemos dentro. Está bien. Nosotros trabajamos todos los días, nos reunimos por el nuevo hospital con todo lo que tenemos que hacer. Dentro de eso, el alojamiento para las personas que vienen de los hospitales rurales es uno de los puntos que está programado para hacerlo en el 2026. Usted me dijo que pediatría es la tercera etapa. De traslado. Tercera etapa es pediatría, terapia. Usted me dijo, la primera etapa que es el materno infantil. Esa es la segunda. Porque nosotros hicimos. La primera, ¿cuál fue? Toda la puesta en marcha del equipamiento de los pacientes. Segunda, el traslado del materno. Se incorporaron todos los servicios complementarios, laboratorio, hemoterapia, cocina. Eso fue la primera etapa. Eso fue, claro, dentro de la primera etapa, primera y segunda etapa, digamos, iban como muy juntitas. Después va el centro materno-infantil, que pasan a ser servicios del Hospital María Humphrey. Y ahora viene pediatría. Después viene la tercera etapa con pediatría, terapia pediátrica, clínica de adultos, terapia intensiva de adultos y quirófano. Todo eso está rondando que nosotros tenemos que tener el tomógrafo en el hospital para poder mudar estos servicios ya más críticos.
neonatología no lo necesitamos, pero para el traslado, digo, para no bajar la calidad, como digo, la población se merece la mejor calidad en la atención. Entonces, cuando nosotros incorporemos el tomógrafo en el Humphrey, todos los otros servicios que mencioné recién constituyen la tercera etapa. Doctora, gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, no nos enojamos con la doctora al principio. Al ingreso No, claro, porque hay funcionarios que son muy malos comunicando, muy malos. Yo no me explico cómo, porque la persona que hace política, lo que sea, tiene que saber comunicar, si no estamos fritos con una parte muy importante. Y usted es buena comunicando. No, muchas gracias. No, es así, lo hace bien. ¿Cómo se lleva con la gente del sindicato, más o menos? Porque la pintan por ahí como que es un ogro. Yo no la veo tan mala la Petiza. No tiene cara de no mala. soy petiza. No la veo tan mala la Y se Petiza. enojaba. No soy mala. Digamos, el diálogo por parte de la Secretaría de Salud está abierto con absolutamente todos los gremios. Después, si hay gremios que por ahí están más resistentes a acercarse o tienen algún problema particular y, bueno, se está como puntualizando mucho conmigo en realidad y no con el resto. Por eso, pero tiene que ver por ahí. Nosotros tenemos muchos gremios que trabajan que tienen afiliados al trabajadores. Sí. Puntualmente hay uno con quien tengo mayor conflicto, que es, bueno, ya salió por todos lados. Pero bueno, yo la verdad nómbrelo si no es pecado. No, el CISAP es quien presenta el mayor problema, que yo soy un problema, digamos, para ellos. Yo la verdad que no estoy acostumbrada a trabajar con violencia o con agresión y responder de una manera, digamos, creo que lo que hay que apuntar es a la construcción en conjunto. Creo que la población se merece un sistema de salud acorde, que garantice acceso, que garantice equidad. Este hospital mejora la equidad para la población impresionantemente, porque no tengo que ir a un privado para tener la categoría de atención. Y si estamos de acuerdo en que vamos a construir eso para darle a la gente, a la población, de nuevo, yo soy una servidora pública y tengo que hacer lo que la gente necesita. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo en que ese es el fin, no vamos a tener ningún problema. Bueno, nos faltó muchos temas, nos faltó el CAPS, que no hemos podido hablar de cómo funcionan, que hay muchas pero acá no tenemos piden más tiempo. enfermera para Chacar. Ya nos tenemos que ir a la tanda.